Sí. Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿Sí? ¿Con calor? Nada, ¿verdad? No, gracias a Dios que podemos reunirnos en su nombre, aún a pesar del calorcito, ¿verdad? Es un privilegio siempre que el Señor nos permita cantarle, adorarle y pues disponer nuestros corazones para la palabra. ¿Están listos? Sí, pues abran su Biblia por favor en Hechos 20. El tema que vamos a ver el día de hoy yo le he puesto, acaba la carrera. Acaba la carrera. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Dile al que tienes a un lado, acaba la carrera. Para eso vamos a leer Hechos 20, del versículo 17 hasta el versículo 24. Y dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones, prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta ahí. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Yo les pido que pongamos en manos del Señor este tiempo. Amén. Cierra sus ojos. Padre bueno, te damos gracias por el privilegio de poder estar delante de ti. Tú que eres un Dios santo y nosotros, Señor, tan pequeños ante tu grandeza, pero en tu misericordia, en tu bondad estamos aquí, Señor, para adorarte, para alabar tu nombre, para aprender de tu palabra, para conocer tus designios, tu voluntad, para ser enseñados, para ser redarguidos, instruidos, corregidos, para poder caminar de una manera agradable delante de ti. Toma control de este tiempo, Señor, toma control de mi vida, de mis pensamientos, mi corazón, de mis palabras, así como también de cada uno de los sentidos y los miembros de mis hermanos, para que se cumpla el propósito por el cual nos has dado un nuevo día, un nuevo amanecer y nos has reunido en tu nombre. Bendice este tiempo, toma control, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que haya edificación en tu iglesia. Que tu nombre sea magnificado en nuestras vidas y que podamos salir al mundo y poner por obra todo lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Padre. Gracias por ser bueno, por ser misericordioso, perdonador. Límpianos de cualquier cosa que nos pueda estar estorbando para estar delante de ti y que podamos gozarnos en tu presencia, Padre, y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén. Amén. Acaba la carrera, ese es el tema. Ahora, es importante, hermanos, tener siempre presente, nunca olvidarnos, que como cristianos tenemos una carrera por delante. ¿Cuántos son cristianos? ¿Sí? Por fe, levante la mano por fe. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, significa que usted ya le entregó su vida a Cristo. Usted se determinó en entregarle su corazón, sus pensamientos, su alma, cada parte de su ser al Señor, para que Él gobierne sobre su vida. Y estando en esta nueva vida que el Señor nos ha dado, bueno, tenemos una carrera por delante.
Esta carrera es necesario que la continuemos hasta llegar a la meta. No quedarnos a la mitad, no quedarnos casi llegando, sino continuar hasta la meta, hasta llegar a la meta. Porque para eso estamos puestos, para acabar la carrera. Por eso, hermano, no debemos de permitir que nada nos impida continuar corriendo con paciencia y con los ojos puestos en Jesús esta carrera que tenemos por delante, no dejando que nada nos estorbe, que nada nos impida terminar la carrera con gozo. Esa es nuestra labor, es nuestra responsabilidad delante del Señor y en medio de la carrera que estamos enfrentando. Aquí la primera pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente: ¿estamos dentro de la carrera o no? ¿Realmente estamos participando, estamos corriendo esta carrera de la vida cristiana? Ahora, déjame decirte algo, en toda disciplina o en todo proyecto, en cualquier empresa, lo más fácil es comenzar. ¿Cuántos en algún momento de su vida comenzaron una carrera secular y no la terminaron? ¿Cuántos comenzaron un negocio y no avanzaron? ¿Cuántos comenzaron una relación y ya no continuaron? Bueno, en todo proyecto, en toda disciplina, en toda empresa, en cualquier actividad, lo más fácil que podemos hacer es comenzarla. Y esto aplica también para la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se confesaron cristianos pero ya no continuaron? Porque no les gustó algo de la palabra de Dios, o en el camino se atravesaron con circunstancias que los desanimaron o los apartaron de la fe. Muchísimos. En la vida cristiana aplica el mismo principio. Lo más fácil es comenzar la vida cristiana, porque son muchos, hermanos, los que son movidos por sus emociones, por sus sentimientos, y por esas emociones y sentimientos se involucran en la vida cristiana sin considerar el precio a pagar durante todos los días de su vida. Porque es cierto que la salvación es gratuita, es por gracia, ¿sí o no? No tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Cristo Jesús lo hizo todo en esa cruz. Pero sí hay un precio que pagar. Pagamos un precio y ese precio se paga durante toda nuestra vida como cristianos. Y muchos, al ser emocionales o simplemente dejarse guiar por sus sentimientos desbordados, se involucran en esta vida cristiana, en esta carrera de la fe, pero no consideran el precio que tienen que pagar. Es como entrar en un maratón sin saber cuántos kilómetros van a recorrer. ¿Cuántos kilómetros tiene el maratón? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? ¿10? ¿Cuántos? ¿Quién da más? No, son 42 puntos y piquito. Esos son los kilómetros que hay que correr en un maratón. Imagínense, algunos, no, ya bien con su chorcito, y su botella, su sombrero con agüitas aquí a los lados, y listo para correr mis 5 kilómetros del maratón. Oye, pero espérate, son 42. No son 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 30. Muchos así inician la vida cristiana. O es como inscribirte en el triatlón Ironman, si han escuchado hablar de ese. Es la prueba más dura que van a encontrar de los deportes, sin saber o sin considerar si tienes lo necesario para nadar 3.8 kilómetros, para andar en bicicleta 180 kilómetros y terminar corriendo los 42 kilómetros del maratón en menos de 17 horas. Así es cuando alguien entra en la vida cristiana por emociones y sentimientos. Comienza la carrera, que es lo más fácil, pero no la termina. O quiere agarrar atajos. Pero acuérdense que la vida cristiana es un camino angosto. No lleva atajos. Te sales de ese camino, te desvías un poquito a la derecha o a la izquierda y te sales de la carrera.
puedes quedar descalificado. Muchos así inician, muchos incluso están viviendo actualmente la vida cristiana sin considerar lo que esto implica y lo que tienes que hacer para poder terminar la carrera. La cuestión está en que en un maratón o incluso en el Ironman, algunos se meten y dicen, bueno, lo puedo intentar, lo voy a intentar. Pero si no terminan, no pasa nada. Simplemente no ganas. La cuestión está en que en la vida cristiana no solo podemos intentarlo. En la vida cristiana no puedes decir, voy a intentar ser cristiano. Y si no lo logro, pues simplemente me salgo. Porque estarías perdiendo tu alma por toda la eternidad. No simplemente dejas de correr una carrera natural, momentánea, dejas de ganar un premio, sino que dejas de alcanzar la salvación. Así es la vida cristiana. No solo podemos intentarlo, sino que el cristiano que verdaderamente entiende lo que es la vida cristiana y la carrera de la fe, está puesto para acabar la carrera, pase lo que pase. Pase lo que pase, enfrentemos lo que estemos enfrentando, nosotros como cristianos estamos puestos para acabar la carrera, no para quedarnos a la mitad o para intentarlo. Porque Dios nos ha provisto todo, repite conmigo, todo, para que sea posible. Él puso su Santo Espíritu en nosotros, que es Dios mismo, con todo su poder y con toda su gloria, obrando desde lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Adicionalmente fue como las arras de nuestra herencia, la garantía de que el Señor se encargaría de que todo lo que enfrentemos en esta tierra lo podríamos hacer obteniendo la victoria. Y Él se aseguró de que esto fuera posible y nos dio una multitud de promesas para que estemos confiados en ello. Por eso es imposible que no acabemos la carrera. Necesitamos, hermanos, acabar la carrera. Pase lo que pase, enfrentes lo que enfrentes, tienes que mantenerte firme y constante en la vida cristiana, dándole gloria a Dios hasta el final de tus días. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado todo para que esto sea posible. Naturalmente, conocemos muchas personas que pudieron alcanzar el éxito por perseverar en lo que deseaban. ¿Has conocido a alguna persona que se propuso algo y lo logró? Una multitud de ellos. Conocemos muchos. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado hablar de Beethoven? No el perro de la película, el músico. Beethoven, ¿sí han escuchado hablar de él? Bueno, yo creo que el que no ha escuchado hablar de él está perdido. Uno de los más grandes músicos que ha existido a través de todos los tiempos. Este hombre, a pesar de que a sus 26 años comenzó a quedarse sordo, se aferró a lo que deseaba, a lo que anhelaba y continuó durante todo el resto de su vida componiendo música maravillosa. Fue en ese proceso de sordera que compuso aquella melodía que conocemos como Claro de Luna. ¿Cuántos han escuchado hablar de esa melodía? Es una melodía preciosa, mis hermanos, escúchenla. A Iván creo que le encanta esta canción, ¿sí o no? Está también la de Para Elisa. ¿Sí han escuchado? Bueno, la compuso en su proceso de quedarse sordo. Mas sin en cambio se esforzó y perseveró y terminó componiendo canciones extraordinarias. Y cuando estaba completamente sordo, compuso su más grande obra, la que se conoce como la Novena Sinfonía. Es algo extraordinario musicalmente hablando. Si no lo he escuchado, métase a YouTube y escúchela, dura como 65 minutos aproximadamente. Es algo extraordinario, la Novena Sinfonía, una composición que superó todo lo que se conocía en su tiempo. Una melodía que compuso, pero nunca pudo escuchar, pero se aferró,
Se dice que cuando la presentó allí en Viena, terminó de toda su melodía, toda su sinfonía, y en la parte de atrás todo el público se levantó y lo ovacionó de una manera extraordinaria. Él no pudo darse cuenta porque estaba sordo. Mas sin en cambio esa sinfonía ha pasado a través de los tiempos y la hemos visto muchas veces en películas, en comerciales, en muchas otras cosas, ¿no? En palabras de él mismo, de Beethoven, él dijo: para una persona con talento y pasión por su trabajo, no existe ninguna barrera. Y lo comprobó a través de su vida, ¿verdad? ¿Se imaginan un sordo componiendo sinfonía? Para una persona con talento y pasión por su trabajo no existe ninguna barrera. Mas sin en cambio, hermanos, vemos cristianos abandonando la voluntad de Dios para sus vidas, anteponiendo el ego, anteponiendo la vanidad, anteponiendo el resentimiento y la soberbia, cosas que sirven como una barrera para que pueda continuar su carrera como cristiano. Cuando hay personas como estas que por su pasión pueden hacer cosas extraordinarias, mas el cristiano abandona la voluntad de Dios, anteponiendo otras cosas que son grandes obstáculos para continuar la carrera de la fe. Tenemos deportistas también como Michael Jordan. ¿Sí han escuchado hablar de Michael Jordan? ¿Y de Jackie Robinson? Bueno, son personas que a pesar de sus múltiples fracasos, críticas, amenazas y muchas otras cosas, pudieron alcanzar el éxito que se propusieron. Pudieron cumplir sus metas y sus objetivos. En palabras de Michael Jordan dice: sé que el miedo es un detractor para algunas personas, pero para mí es una ilusión. Nunca me he fijado en las consecuencias de perder una gran oportunidad. Cuando piensas en las consecuencias, solo obtienes resultados negativos. Pero en lugar de esto, muchos cristianos están soltando la toalla a causa del miedo. Y prefieren deshonrar a Dios para seguir sus propios fines, porque tienen miedo a perder su trabajo, a perder a una persona que supuestamente aman, a perder los hijos, a perder los padres, y deshonran a Dios y sueltan la toalla por miedo de no ser exitosos, de perder sus comodidades, y optan por una vida más religiosa que se ajuste a sus propios intereses. Cuando vemos personas naturales alcanzando objetivos extraordinarios simplemente por su pasión y su perseverancia, acabando sus carreras. ¿Cuántos han escuchado hablar del coronel Sanders? ¿Cuántos han escuchado hablar de Kentucky Fried Chicken? El viejito de ahí, él es el coronel Sanders. Este hombre, el coronel Sanders, a sus 60 años, hermanos, dormía en la parte trasera de su carro, ofreciendo su receta secreta de crujipollo a más de 2,000 restaurantes que lo rechazaron durante toda su vida. Pero perseveró, y al día de hoy ese restaurante está en 123 países y tiene un total de 20,000 sucursales. Se aferró. Este hombre dijo: solo he tenido 2 reglas. Haz todo lo que puedas y hazlo lo mejor que puedas. Imagínate si aplicaras esto a tu vida cristiana. Haz todo lo que puedas para agradar a Dios y hazlo lo mejor que puedas. Así lo hizo el apóstol Pablo también, y cada uno de los cristianos. Es la única manera, dice este hombre, de que tenga la sensación de lograr algo. Mas sin en cambio, todos estos y muchos más perseveraron y cumplieron metas que son inútiles y vacías para una vida eterna. Sí, pudieron abrir 20,000 locales y sucursales, pudieron alcanzar el éxito, ser los primeros quizá en destacar en algún deporte,
o componer sinfonías extraordinarias, pero al final todas estas cosas son inútiles y vacías porque se quedan en la tierra y no pueden en lo absoluto mejorar la calidad espiritual de una persona. Ninguna de ellas. Mas sin en cambio, todos ellos se esforzaron y corrieron su propia carrera y llegaron a sus propias metas. Pero en la vida, hermanos, hay una carrera que es más importante. El cristiano no está corriendo una carrera inútil y vacía. No corre una carrera sin propósito, no corre una carrera con fines personales, egoístas, sino lo que hace el cristiano es correr una carrera con fines de vida espiritual y vida eterna, que trasciende lo que el día de hoy vemos, lo temporal, lo pasajero. Trasciende el tiempo, el espacio. El mismo apóstol Pablo expresó en 1 Corintios 9:24: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los naturales de este mundo, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice Pablo, para recibir una corona incorruptible, es decir, algo que es indestructible. Alguien que termina o que es capaz de acabar la carrera puede estar seguro que su premio va a ser indestructible. Es un premio que durará para siempre, no solamente en esta tierra. Muchos prefieren quedarse con la de esta tierra y al final de su día se van a dar cuenta que cometieron el peor error de su vida. Van a quererlo cambiar todo, como aquel hombre rico que se mofaba de sus riquezas dándole las migajas a Lázaro, pero que al final de sus días, estando en el infierno atormentado, daba lo que sea para que su familia no pudiera ir ahí. Vale la pena, mis hermanos, correr y acabar la carrera sabiendo que nos espera una herencia al final del camino. Al llegar a la meta, una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Vale la pena correr esta carrera y correrla bien, de modo que la acabemos. Dile al que tienes a un lado: acaba la carrera. El autor de Hebreos le llama a la vida cristiana la carrera de la fe. Así se conoce en la palabra de Dios por medio del autor de la carta a los Hebreos, y lo llama la carrera de la fe y nos dice cómo debemos enfrentarla. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Esta carrera, mis hermanos, que tenemos por delante, la cual mencionó Pablo en Hechos 20:24, la cual mencionó también en 1 Corintios 9:24 y que se menciona ahora en Hebreos 12:1, es la carrera de la fe, la carrera de la vida cristiana. Ahora, en esta carrera, las reglas las pone Dios, hermanos. No las pone el hombre, no las ponemos nosotros, no es como nosotros creemos que debemos correr. No marcamos nosotros el camino por el cual debemos andar en esta carrera, sino es Dios quien ha determinado cómo es que debemos de vivir nuestra vida cristiana, cómo debemos avanzar en esta carrera. Por eso dice la Escritura que todos vamos a ser juzgados por este libro. Al final todos vamos a ser juzgados por este libro. Y estando delante de Dios en juicio, sea un juicio para vida eterna o un juicio para condenación, todos vamos a ser juzgados a través de este libro que conocemos como la Biblia, y marca todas y cada una de las reglas que nosotros debíamos de seguir para entrar a la vida eterna, para evidenciar que estábamos corriendo legítimamente en nuestra vida cristiana.
Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos, mis hermanos, dice que esta carrera, la cual llama carrera de la fe, es necesario correrla con paciencia. La paciencia es algo indispensable al momento de enfrentar la vida cristiana. Repite conmigo: paciencia. Es indispensable la paciencia en esta carrera en la cual nosotros estamos involucrados como cristianos, como hijos de Dios. Y en muchas ocasiones, hermanos, somos sumamente desesperados. Hasta para esperar la venida del Señor. Señor, ya ven. Somos desesperados y queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, en el tiempo, en el momento en que nosotros las queremos. Y cuando no es así, caemos en desánimo o nos desviamos. Con paciencia ganarán su alma, dice la Escritura. Con paciencia ganarán su alma. Tenemos que entender, hermanos, que Dios actúa en su propio tiempo, no en el nuestro. Y así es como nosotros tenemos que avanzar en la vida cristiana, con paciencia. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? Tú sigue corriendo. Ay, no se ve nada. No importa, tú sigue corriendo. Es que ya estoy cansado. Pídele fuerza al Señor, el cual multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Tú no determinas cuándo llega la meta. Es el Señor quien determina, bajo sus propios designios. Dios actúa en sus propios tiempos. Él en su propio tiempo, dice la Escritura, que envió a su Hijo, no en el tiempo nuestro. Dice Gálatas 4:4 que Él, llegado el tiempo que Dios había determinado, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En su tiempo, no en el nuestro. ¿Por qué no lo enviaste antes, Señor? Porque no quiso. ¿Por qué no lo envió después? Porque no quiso, lo envió en el momento perfecto. Y así se vive la vida cristiana, corriendo, caminando, basándonos en los tiempos de Dios, no en los nuestros. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me provees? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no se convierte en mi esposo o mi esposa? ¿Por qué mis hijos no te reciben? Deja que Dios actúe mientras tú estás corriendo en tu vida cristiana bajo las reglas y los términos que Dios estableció para ti. Y deja que Dios se encargue de todo lo demás. Cuando no tenemos paciencia, mis hermanos, corremos el riesgo de abandonar la carrera o retrasar los planes que Dios tiene para con nosotros. Naturalmente hablando, ¿cuántos hemos visto noticias de personas que, queriendo que la meta ya estuviera enfrente, tomó atajos y fueron descalificados? Políticos incluso que hicieron trampa pensando que podían llegar más rápido a la meta y fueron descalificados y avergonzados. En la carrera de la fe no funciona así, hermanos. En la carrera de la fe tenemos que tener paciencia hasta que llegue el momento en el cual la meta se presente delante de nosotros. Y deja que Dios se encargue de todo lo demás. Tenemos el ejemplo también del pueblo de Israel, quien por querer las cosas a su manera estuvo vagando durante 40 años antes de obtener la promesa de aquella tierra donde fluía leche y miel. 40 años. Y ya iban a llegar a la meta y Dios la recorría más hacia atrás. Y ya iban a obtener lo prometido y otra vez más hacia atrás. Hasta que llegara el momento en el cual Dios había determinado que era necesario que pudieran entrar. Abraham y Sara quisieron también adelantar los planes de Dios y planearon un hijo bajo sus propios razonamientos, fundamentado en sus propios deseos carnales. Y lo que hicieron fue retrasar todavía más los planes de Dios.
Al final, mis hermanos, todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Todo, pero son en sus tiempos. Y en la vida cristiana se requiere paciencia para esperar los tiempos, los designios de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Correr. Correr con paciencia esperando que todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Pero no solo la paciencia, dice el autor de Hebreos que también se necesita correr con la mirada puesta en Jesús. Es algo que es igualmente importante que la paciencia. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, es el único perfecto. Por eso necesitamos correr con la mirada puesta en Jesús. Él es el único infalible, todopoderoso y eterno. Él es el único que siempre obra con propósitos de bien para nosotros. Porque aún lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros mismos, no lo es. Porque no somos capaces de ver todo lo que viene adelante de aquellas cosas que nosotros deseamos. Señor, yo deseo, yo creo que sería bueno para mí una fortuna. Pero Dios ya te vio totalmente perdido en esa fortuna. Es que yo creo que lo mejor para mí es un muchacho o un esposo, una esposa. Bueno, es que Dios ya te vio totalmente destruido en esa relación que tú quieres. Lo mejor para mí es la sanidad de mi cuerpo. Sí, pero Dios te vio ya abandonando la fe a causa de estar completamente sano, confiado en tus propias fuerzas y razonamientos. Por eso la carrera se tiene que correr con los ojos puestos en Jesús, porque Jesús, hermanos, es perfecto. Él no falla. Si tú corres esta carrera con los ojos puestos en el pastor, no la vas a acabar. Si la corres poniendo los ojos en los hermanos cristianitos, mira, voltea a ver al cristianito que tienes a un lado. También fallan. Y si tú pones tu mirada en otra persona que no sea la persona de Jesús, vas a querer encontrar atajos, te vas a desviar del camino que Dios ha trazado para ti en tu vida cristiana. Y vas a terminar por abandonar la fe, aunque estés presente en las reuniones. Aunque estés asistiendo a la iglesia y orando por los alimentos, tú vas a abandonar a Dios. Vas a abandonar sus términos, sus condiciones, vas a abandonar su palabra. Vas a apostatar de la fe, porque has dejado de ver al perfecto y eterno Dios. Pablo le recordó esto a los colosenses. En Colosenses 3:2 les dijo: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en aquellas cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cosas que el hombre natural no puede entender porque se han de discernir espiritualmente, pero que Dios nos las concedió a nosotros por su Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque en esta tierra, mis hermanos, vamos a enfrentar muchas cosas. Y todas ellas tienen la intención y la capacidad de hacernos tropezar o incluso caer mientras corremos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No permitan, en otras palabras, que las aflicciones les produzcan una desconfianza de mi perfecta, buena y agradable voluntad. Porque cualquier aflicción presente no es comparable con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. A los Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 16, también les dijo el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos, no nos desviamos en nuestra vida cristiana. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando a causa de las aflicciones, a causa de las tribulaciones, persecuciones, enfermedades y cualquier otra cosa, el interior, no obstante, se renueva día con día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Así tenemos que correr la carrera, mis hermanos, como viendo al invisible, sabiendo que el Señor cumplirá todo lo que ha prometido. Y el autor de Hebreos nos dice, y no se preocupe porque antes de ustedes hubo muchos que corrieron la misma carrera y pudieron acabarla. Tomen testimonio de todos y cada uno de ellos. Y si tú lees Hebreos 11, tú te puedes dar cuenta de una multitud de hombres y mujeres que enfrentaron muchas o peores cosas de las que tú y yo vamos a enfrentar en esta tierra, pero estuvieron dispuestos a acabar la carrera. Es una carrera que otros se enfrentaron y que fueron capaces de terminar. Ahora, que ellos terminaran la carrera produjo o permitió que ahora nosotros también tengamos la oportunidad de correrla. Si ellos no hubieran acabado, si antes de nosotros no hubiera personas que corrieron la misma carrera y la enfrentaron y la terminaron adecuadamente, tú y yo no estaríamos aquí en este lugar. En Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así murieron todos, con la esperanza de todo lo que el Señor les había prometido. Ahora, ¿qué significa esto? Que ahora también nosotros, al perseverar en la fe de Cristo Jesús, avanzamos hacia la meta. Y al terminar adecuadamente la carrera, también le abrimos la puerta a todos aquellos que vienen detrás de nosotros, para que continúen corriendo la misma carrera que nosotros hemos terminado y lo hagan de la misma forma en la que nosotros terminamos. Por eso es importante que acabes la carrera, pero que la acabes bien, que la acabes con gozo, porque detrás de ti, mi hermano y mi hermana, vienen otros que van a seguir también tus pisadas. Si tú tomas atajos, los que vienen después de ti van a tomar los mismos atajos. Pero si tú honras a Dios, los que vienen detrás de ti van a honrar a Dios de la misma manera que tú. Es como una carrera de relevos que están esperando los que vienen detrás de ti a que tú les entregues esa estafeta, para que ellos continúen de la misma manera que tú y yo lo podemos hacer, con los ojos puestos en Jesús, con paciencia, para terminar la carrera con gozo. Por eso necesitamos perseverar firmes en la fe, porque así es la vida cristiana, hermanos. Es una carrera de perseverancia y resistencia en la fe. Se trata de seguir avanzando hasta que el Señor nos diga que pasemos esa estafeta o que hemos llegado a la meta. Y mientras Dios no te diga eso, tú tienes que seguir corriendo y corriendo con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, despojándote de todo peso y de pecado que te impide avanzar de la manera en la que Dios quiere que tú avances. ¿Y cómo voy a saber que Dios ya quiere que hasta ahí llegue? Bueno, yo te voy a decir cómo. Vamos a estar en un funeral donde tú vas a estar en un ataúd. Hasta ahí. Hasta ahí ya se acabó tu carrera y ahora puedes gozar de la gloria eterna. Y los que quedamos podemos ver y tomar ejemplo de aquel o aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que partió siendo fiel al Señor. Pero para eso se necesita perseverar, estar firme en la fe, avanzar hasta que el Señor te diga hasta aquí. Fíjense, una de las más grandes historias de perseverancia y firmeza en la fe es precisamente la vida del apóstol Pablo, de quien leímos al principio en Hechos 20:24, quien pese a todo lo que pudo enfrentar, Pablo siguió avanzando hasta acabar la carrera. Ahora, fíjense, Pablo no corrió, no avanzó en su vida cristiana para un beneficio personal. Porque si tú lees las cartas del apóstol Pablo o lees el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta que de beneficios personales no tuvo ni uno. Por el contrario, al final de sus días fue asesinado. Y tú puedes leer ahí en 2 Corintios 11 todos los padecimientos que tuvo el apóstol Pablo por causa de perseverar firmes en la fe. Durante su carrera como cristiano,
Iba enfrentando todo tipo de ataques, persecuciones, tribulaciones, angustias. Pese a todo lo que enfrentó, él pudo avanzar y pudo acabar la carrera sin beneficios personales. No lo hizo para dejar una riqueza natural a sus próximas generaciones, como muchos hombres el día de hoy. Tampoco fue para adquirir fama o para adquirir un estatus social, para ocupar los primeros asientos de la sinagoga, ¿no? Porque al final de sus últimos años, todos lo abandonaron. Él dice que en su primera defensa, cuando apeló a César, todos lo abandonaron, nadie estuvo con él. Al contrario, comenzaron a dudar de su apostolado, por lo cual su perseverancia en la vida cristiana no era natural, sino que estaba fundamentada en el deseo profundo de terminar su vida haciendo la voluntad de Dios, porque se lo debía a Dios. Él sabía que le debía su vida a Dios. Y eso era lo que lo motivaba a permanecer fiel hasta acabar la carrera. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, que es precisamente el pasaje que leía Andrés al inicio de la alabanza, dice así: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Y vemos que si Pablo, hermanos, aquel que Dios usó para escribir casi la mitad de lo que hoy tenemos o conocemos como el Nuevo Testamento, aquel hombre que pudo ir en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, hasta el tercer cielo, expresó estas palabras: no que ya lo haya conseguido todo o que yo sea perfecto. ¿Cuánto más nosotros nos falta avanzar en esta carrera de la fe? Porque algunos viven como si ya lo hubieran hecho todo en Cristo Jesús, o como si ya se merecieran la vida eterna, o como si ya hubiesen pagado a Dios lo que le debían a causa de haberlos comprado a precio de sangre. A veces así vivimos, a veces corremos como si no le debiéramos absolutamente nada al Señor cuando le debemos todo. ¿Cuánto le debemos? Todo, hasta el último de tus cabellos, mi hermano. Todo se lo debemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dijo: no es que ya lo haya conseguido todo o que yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Esperando llegar a la meta, cumplir el propósito por el cual Dios me rescató. Porque ¿sabías que Dios nos rescató con propósito? No te rescató para que ya no hicieras nada. Él dice, misma escritura dice que murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, si a ti te ha rescatado el Señor, si tú estás vivito y coleando, y no solamente eso, sino que gozas de la vida eterna que Dios te dio a través de su sacrificio, fue precisamente para que tú pudieras alcanzar aquel propósito que Dios determinó para ti, mientras corres esta carrera de la fe. Y no lo hemos conseguido, no somos perfectos. Hermanos, dice en el versículo 13, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Y es esa misma cosa que tenemos que hacer tú y yo en esta vida cristiana. Olvidando lo que queda atrás, ¿qué tenemos que hacer? Olvidar lo que queda atrás. ¿Qué es lo que está atrás? Pues nuestro pasado, Sodoma y Gomorra, nuestras vanidades, todo aquello que Dios nos ha rescatado y todo aquello que ya hemos hecho, incluso en el Señor, todo lo que queda atrás, dice, y esforzándome por alcanzar lo que está delante. ¿Quién está delante? Cristo Jesús. Es como aquel niño que lo pones y está caminando apenas y está el papá del otro lado, y el niño se esfuerza por llegar a los brazos de su padre. Y si va tambaleándose o se va a caer y de repente lo detiene el papá y lo vuelve a poner en el camino. Y se esfuerza hasta llegar a los brazos de su padre, donde sabe ese niño que puede estar completamente seguro. Ya llegando a los brazos de su papá, ese pequeño se siente seguro. Alcanzó la meta que ese niño tenía.
De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que olvidar lo que queda atrás, esforzándonos por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando, dice Pablo, hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y ese llamamiento celestial es el llamado que Dios nos hizo a su salvación y que ahora nosotros hemos recibido. Aquella carrera y aquella salvación que Dios ha preparado para todos nosotros. De eso se trata nuestra vida, de eso se trata la carrera, de seguir adelante a pesar de todo, no permitiendo que nada nos impida continuar esforzándonos, sin desviarnos a derecha o a la izquierda, con los ojos puestos en Jesús, esperando con paciencia la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que acabar la carrera. Ahora, esta carrera es una carrera de cuidado y de renuncia. Una carrera de cuidado y renuncia. En Hechos 20, del 22 al 24, Pablo consideró algunas cosas que podían hacer o no que él perseverara hasta acabar la carrera. Ahí en Hechos 20, 22 dice lo siguiente: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y luego que dice en el 24, pero de ninguna cosa hago caso. En esta carrera, mis hermanos, se requiere tener cuidado. Y cuidado con las distracciones. Cuidado con las distracciones que te puedan llevar a no terminar o seguir avanzando en la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Miren, el apóstol Pablo no vivía con la revelación del Nuevo Testamento como tú y yo. Él solamente tenía el Antiguo Pacto, lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Pero a él, el Espíritu Santo le revelaba todo lo que había de venir. Y dice que en todo lugar donde se encontraba, el Espíritu le revelaba que le esperaban prisiones y tribulaciones, pero no dejaba que nada lo distrajera. Tú y yo ya tenemos la revelación de todo lo que vamos a enfrentar durante nuestra vida cristiana. No hay nada que el Señor nos haya ocultado que no venga revelado en su palabra. Absolutamente, porque dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente, también ¿qué enfrentaremos? Persecución. Pablo no lo sabía hasta que el Espíritu Santo se lo reveló y lo pudo transmitir. Tú y yo sabemos perfectamente todo lo que vamos a enfrentar en nuestro día a día hasta el día en el que nosotros enfrentemos la muerte o que el Señor Jesús venga por segunda vez. Todo te lo ha revelado al Señor. ¿Para qué? Para que estés atento a todas aquellas cosas que quieren distraer tu vida de la carrera que tienes por delante. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con las distracciones. ¿Qué son las distracciones? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española define las distracciones como una desviación de la atención. Una desviación de la atención, eso es lo que es una distracción. Ahora, ¿de la atención a quién? A Cristo Jesús, a su palabra, a su voluntad, a sus propósitos. Es decir, que tenemos que tener cuidado de cualquier cosa que quiera desviar nuestra atención de Él. Cualquier cosa que quiera desviar nuestra mirada de Cristo Jesús, porque en ese momento en donde tú desvías la mirada de Cristo Jesús, vas a caer y tropezar. Ahora, ¿cuántos se han caído alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Les ha dolido? Las caídas duelen, hermanos. Y las caídas vienen cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo Jesús. Cuando dejamos de ponerle atención a Él. Cuando te comienzas a meter cosas en la cabeza y dañas tú mismo o tú misma tu propio corazón por estar pensando en cosas que el Señor jamás te pidió. ¿En qué nos pide el Señor que pensemos? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza.
Le dijo Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, en eso piensen y el Dios de paz estará con ustedes. Pero cuando desviamos nuestra mirada y dejamos que las distracciones del mundo nos impidan ver el camino, entonces caemos. Y ese desvío de atención hacia Cristo Jesús termina por causarnos un dolor fuerte en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, si te gusta el dolor, no eres normal. Ve con un psicólogo. Porque pues ¿a quién le gusta el dolor? Solamente a los que están depravados en la mente. Nosotros no estamos puestos para eso, hermanos. La palabra distracción también significa entretenimiento o diversión. Es lo que implica la palabra distracción. Pérdida de la concentración e incluso separación y distancia. Es lo que significa distracción. Bueno, no debemos permitir que las circunstancias desvíen nuestra atención de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios quiere producir. Dile que tienes a un lado, no te distraigas, te vas a caer. No se distraigan, hermanos. ¿Cuántas veces vemos personas o aún nosotros mismos que nos encontramos desviados de los planes de Dios? Porque en algún punto de nuestro caminar nos olvidamos de lo que Dios tenía preparado para nosotros. Dios tenía preparado un excelente matrimonio para ti. Te desviaste y lo echaste a perder. Dios tenía preparadas cosas buenas, pero estás pasando por muchas aflicciones y tribulaciones a causa de tus mismas consecuencias. Ya estás con las rodillas todas raspadas, las manos todas heridas de tantas veces que te has caído por desviar la mirada de Cristo Jesús, del camino. ¿Cuántas veces nos hemos caído, mis hermanos, a causa o nos hemos desviado de los planes de Dios y del camino que Dios mismo nos ha trazado para que andemos en él por haber quitado la mirada de Cristo Jesús? No te distraigas. Si quieres acabar la carrera, mi hermano, mi hermana, no te distraigas. De lo contrario, te vas a ver involucrado en un camino diferente. Porque los peligros existen, ¿sí o no? El mundo está lleno de peligros. Hay dificultades. Las dificultades pueden ser un medio de distracción. La escasez económica, la enfermedad, las persecuciones también pueden ser un medio de distracción. Quizá no a la forma del apóstol Pablo, pero sí persecuciones cuando te levantan calumnias, chismes, cuando te corren del trabajo por causa de tu integridad. Son persecuciones que podemos enfrentar. Las tentaciones son un medio de distracción también para desviar nuestra fe. Incluso la diversión o el entretenimiento puede ser un medio de distracción. La distancia, etcétera. Ejemplos de esto tenemos muchos en la Biblia de personas que estuvieron expuestos a todas estas cosas, dificultades, persecuciones, tentaciones, tiempos de ocio. Algunos se desviaron y otros no. Los que se desviaron pudieron ver el dolor que el salirse del camino conlleva. Está el rey David, quien fue tentado y por causa de su tentación fue desviado del camino, y todo lo que le acarrió esa desviación fue mucho dolor de generación en generación. Salomón, a causa del ocio, de la diversión, porque Dios le concedió que no hubiera ninguna guerra en su tiempo, mas sin en cambio por ocioso y por fiestero y mujeriego, terminó desviando su corazón también de Dios. Pedro, cuando caminó sobre el mar, puso su mirada en la tormenta que estaba alrededor y comenzó a hundirse. Y muchos otros ejemplos. Pablo, mis hermanos, tuvo que enfrentar todo tipo de circunstancias. Circunstancias que si les ponía atención, le podían estorbar lo que Dios estaba produciendo. Miren, ¿cuántos de ustedes, si les dijeran, mira,
Una mañana te levantas y te dice el Espíritu Santo: hoy que vayas a la iglesia, los van a matar por causa de mi nombre. ¿Cuántos de ustedes vendrían a la iglesia? Muchos piensan que es una advertencia del Espíritu Santo para no venir a la iglesia, cuando simplemente el Espíritu Santo te está diciendo: ve. Como le dijo Jesús a Pedro, cuando eras chiquillo cuando tú te movías y todo, pero va a llegar un tiempo en el que ya no te vas a mover. Alguien te va a agarrar y te van a llevar a donde tú no quieres. Y dice la Escritura claramente que le daba a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. No era una advertencia para que se cuidara y no permitiera que eso le pasara, no. Le dijo: así vas a glorificar a Dios, con tu muerte. Y muchos vemos la Escritura como un medio para no seguir la carrera. Las advertencias como un medio para no andar en el camino de Dios. Pablo dijo: de ninguna cosa hago caso. El Espíritu Santo me dice que si voy para allá me van a amarrar, que si voy para allá me van a apedrear, que si voy para allá voy a padecer hambre. Pero de ninguna cosa hago caso. No me distraigo con todas esas cosas que me impiden acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Si Pablo le ponía atención, hermanos, podían estorbarle. Pablo había sido escogido con un propósito. El Señor dijo: instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los gentiles. Ese era el propósito que Pablo tenía delante de Dios. Si él hacía caso de todas estas cosas, ese propósito jamás se hubiese cumplido. Por eso Pablo dijo: de ninguna cosa hago caso. ¿A qué prefería poner la atención el apóstol Pablo? A Jesucristo. Y mi hermano, ponle atención a Jesús. No le pongas atención a los chismes, no le pongas atención a las dificultades, no le pongas atención a la enfermedad, a la escasez, no le pongas atención a estas cosas que van a desviar tu mirada y que te van a impedir caminar o avanzar en la carrera que Dios tiene preparada para ti. Ponle atención a Jesucristo. Él es el que merece toda tu atención. Él es el que merece que tu mirada la tengas fija, completa y totalmente en Él. Dile al que tienes a un lado: ponle atención a Jesús. Pónganle atención a Jesús, hermanos. Es el único que nos puede ayudar a mantenernos firmes en el camino. No te desvíes, no te distraigas, no te entretengas en otras cosas que no tienen sentido, que son vacías. No pierdas el tiempo y la concentración de lo que Dios te está demandando. Cuidado con las distracciones. Estas te impiden avanzar en la carrera que tenemos por delante. Abre tu Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. 2 Timoteo 2, 8. Aquí el apóstol Pablo exhorta a Timoteo en cuanto a estas cosas, poniéndose él mismo como ejemplo de cómo es que debía de avanzar en la vida cristiana. De ninguna cosa hago caso, dijo el apóstol Pablo. No me distraigo con banalidades, no me distraigo con cosas sin sentido. Dice Pablo a Timoteo: acuérdate de ¿quién? De Jesucristo. A eso ponle atención, Timoteo, a Jesucristo. Ay, que me están diciendo que soy un mentiroso. ¿Es mentira? Sí, porque yo no soy mentiroso. Bueno, o como dijo por ahí una persona, ¿no? Un teólogo. Dice: los cristianos no dicen mentiras. Dice: las cantan los domingos en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí le cantamos: Señor, tú eres, pero no las vivimos. Pero no le pongas atención a las calumnias, no le pongas atención a los chismes. No te acuerdes de lo que te hicieron y del daño. Y acuérdate de ¿quién? De Jesucristo. Resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra del Señor no está presa.
Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Por quién lo soportaba? Por los que vienen detrás de él. Él sabía que al terminar su carrera, como les dijo a los ancianos en Éfeso, se introducirán lobos rapaces en la iglesia que no perdonarán al rebaño. Pero yo soporto todo por amor a los que vienen después de mí, para que ellos también puedan alcanzar la gloria eterna, para que ellos también puedan correr la carrera y terminarla con gozo, con los ojos puestos en Jesús, no permitiendo que ninguna distracción, ninguna circunstancia nos desvíe de caminar hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Otra cosa que el apóstol Pablo menciona o considera para poder perseverar y acabar bien la carrera es la sobrevaloración propia. Pablo dijo: ninguna cosa hago caso, pero tampoco estimo preciosa mi vida para mí mismo. Qué diferencia lo que se predica el día de hoy, ¿verdad? Tú vales mucho y mereces respeto. Y tú eres un campeón y tú tienes que amarte a ti mismo primero antes de amar a los demás. Y tantas filosofías y razonamientos que solo desvían a los hombres de la fe que es en Cristo Jesús. Pablo se cuidaba, hermanos, de las distracciones, pero también de la sobrevaloración propia. Renunciaba a sí mismo. Y en la vida cristiana, mis hermanos, no cabe la egolatría. En la vida cristiana no cabe la centralidad propia. No puedes tú en esta carrera ser el centro de atención. El centro de atención es y debe ser siempre Cristo Jesús. Si te centras en ti mismo, te pierdes. Ya no sabes el camino. La egolatría no debe de ser algo que esté en nuestros corazones mientras transitamos por esta vida pasajera, mis hermanos. ¿Cuáles son los requisitos que el Señor Jesucristo estableció para poderlo seguir? Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere, Lucas 9:23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo. ¿Así dice? ¿Qué dice? Dile que tienes a un lado: te dije, niégate. Niéguese a sí mismo, es decir, quita la centralidad, quita el ego de tu corazón. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esos son los requisitos que Jesús estableció para poder comenzar la carrera, hermanos. Ahora, estos requisitos no cambian mientras vamos. Porque dice: tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? No hay propósito. Al final, ¿de qué te sirve, como el coronel Sanders, tener 20,000 sucursales si ya está muerto? Y quién sabe si fue salvo. ¿De qué le sirve a un hombre como Beethoven armar una sinfonía tan extraordinaria como la novena si ya está muerto y quién sabe si fue salvo? O romper récords como Michael Jordan si al final se pierde su alma. ¿De qué sirve? Esas carreras no sirven, hermanos, son inútiles y son vanas. La carrera que nosotros estamos corriendo es una carrera mucho mejor, mucho mayor, mucho más importante, porque sus fines son eternos. Porque de nada aprovecha ganar el mundo, cumplir metas terrenales, si la meta principal y espiritual que Dios ha determinado para cada uno de nosotros no la cumplimos. Al final no sirve absolutamente de nada y nos vamos a tener que enfrentar cara a cara con Dios. Por eso el Señor dijo en Lucas 14:25, cuando grandes multitudes iban con Él,
Les dijo: si alguno viene a mí, pero no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y si no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque en esta carrera, mis hermanos, no se permite tener la mirada puesta en ningún otro lado sino en Cristo Jesús. En esta carrera no se permiten las distracciones, ni tampoco se permite la autocentralidad, la sobrevaloración propia, la egolatría, la soberbia. No se permite. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? Como les decía al principio, ¿quién no investiga lo que es el triatlón Ironman antes de entrar? O investiga por lo menos cuántos kilómetros tiene un maratón antes de inscribirse. No sea que después se comiencen a burlar de él diciendo: nomás corriste 2 kilómetros, te faltaron 40. Imagínense, es una burla eso. O queriendo tomar atajos. ¿Quién se mete al triatlón para nadar 3,800 metros con flotis? Eso es una burla. No, ¿quién, dice la Escritura, marcha a la guerra contra otro rey, pero no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000, al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice Jesús, cualquiera de ustedes, dile al que tienes a un lado, ahí te hablan. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia, ¿qué dice? A todo, repite conmigo, todo. Todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Fíjate, en esta carrera, mi hermano, tú no puedes agarrar a tu abuelita y llevarla de la mano y jalarla. Ni a tus papás, ni a tus hermanos, ni a tus hijos. Es una carrera personal. No puedes llevarte, ¿cómo le dicen aquí? Canchar, ¿no? Canchando a alguien. No se puede. Es una carrera totalmente personal porque las reglas las estableció el Señor Jesucristo. Están aquí en su palabra. No puedes ir caminando o puedes ir avanzando en la carrera con una maleta llena de dinero o llena de rencores y de amarguras. No se puede. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, cualquiera que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz, no puede ser su discípulo. Porque renunciar a todo lo que posee, mis hermanos, es lo mismo que decía el autor de Hebreos cuando nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado. De todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es renunciar a todo lo que poseemos. El peso, cosas que quizá no son pecado, pero no puedes llevarlo porque te va a impedir seguir avanzando. Si tú te echas a tu abuelita en la espalda para correr una carrera, no vas a llegar ni a la mitad. Y ahí te vas a quedar. Despójate. Y más cuando se trata de pecado, cuando hablamos de falta de perdón, de soberbia, de egoísmo, de mentira, cosas que no nos van a permitir avanzar en nuestra vida cristiana y mucho menos llegar a la meta, en donde está Jesucristo esperando a todos aquellos que estuvieron dispuestos, como Pablo, dejando lo que queda atrás, avanzando hacia lo que está delante. Estuvieron dispuestos a llegar al final. Porque muchas veces queremos correr esta carrera con todo lo que poseemos, cuando Jesucristo dijo: cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, naturalmente hablando, ¿qué es lo que poseemos? Pecado, malos deseos, vanidades, cosas de las cuales nos vamos llenando cuando estamos sin Cristo. Por eso les dice Santiago: ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites, porque de eso se llena el hombre, de lo que ofrece el mundo. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Bueno, deseos,
deseos personales y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero más sin en cambio de eso muchas veces nos vamos llenando y pensamos que podemos seguir avanzando aún con todos estos deseos y pecados, con este peso grande que traemos cargando en la espalda. Cosas que no nos van a permitir correr y acabar la carrera. Miren, Pablo sí estimaba su vida. Estimar es valorar. ¿Qué? Porque algunos dicen, ¿qué acaso no valgo? Bueno, dependiendo. Si es para Dios, sí. Si no es para Dios, no. Porque qué bueno podemos ofrecer nosotros sin Dios, hermanos. Sinceramente. Pura egolatría, egoísmos, vanidades. Qué buena educación le puede dar un padre a su hijo sin Cristo. Qué buen trato le puede dar un esposo a una esposa sin Cristo. O qué respeto le pueden dar los hijos a sus padres sin Cristo. Ninguno. Pablo estimaba su vida valiosa, pero no para él mismo, porque si se centraba en él mismo no era bueno para nadie. A ver, ¿a cuántas mujeres les gusta que su esposo se centre en sí mismos? ¿Alguna valiente que levante la mano? ¿Esforzada y valiente? ¿No? ¿O cuántos hombres les gusta que su esposa se centre en sí misma y no le ponga atención a él? A ver, levántenlo para que sus esposas los vean. Pues no, es una locura, hermanos. Bueno, del mismo modo, cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, no somos valiosos. No podemos traer nada bueno. Pero cuando nuestro centro es el Señor, mis hermanos, muchas cosas buenas pueden salir de nuestro corazón. Un buen trato hacia la esposa, un respeto hacia el marido, hacia los padres, un bien a la sociedad. Muchas cosas buenas salen de un corazón que está centrado en Cristo Jesús. Pablo estimaba su vida, pero para hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Y es así como debemos de vivir. Salomón dijo que la vida del hombre consiste en eso. Es el todo del hombre. Vivir para Dios, guardar sus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos estar centrados. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el pensamiento del cual debemos armarnos todos nosotros mientras corremos la carrera que tenemos por delante, para poder acabar la carrera. Armarnos de este mismo pensamiento. Ya no valemos nosotros. El que importa ahora es Cristo en nosotros, haciendo su voluntad en nosotros, por medio de la cual ahora nos hace a nosotros instrumentos útiles en sus manos para bendecir la vida de otros también. Y esa es la única forma en donde tú dejas de tener un sentido y un valor naturalmente hablando, y tus miembros, tus sentidos, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo son puestos para el Señor. Por eso también Jesús dice que el más grande mandamiento de todos es amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. Para que entonces después de eso podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, hacerles bien a los demás. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, se lo debo a Jesús. Le debo mi vida a Jesús, le debo mis fuerzas a Jesús. Mi alma entera se la debo a Él. Por eso ahora todo lo que pueda hacer en mi vida tiene que ser para hacer su voluntad. No dejando que nada me distraiga, no poniendo la mirada en mí mismo, en mis propias necesidades, en mis propias miserias, sino en todo lo que el Señor hizo por mí y ahora también lo que el Señor puede hacer a través de mí para cumplir aquel propósito por el cual me rescató, para dar testimonio de la gracia de Dios, del evangelio de la gracia de Dios. Pregunta, hermanos, ¿Pablo terminó su carrera? Pues claro. ¿La terminó bien? Totalmente.
Él dijo: con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que me fue dado por el Señor. Él acabó su carrera y terminó aconsejándole lo mismo a los demás. En 2 Timoteo 4:5 le dijo a Timoteo: tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer, para eso estamos puestos. Dile al que tienes a un lado: cumple tu ministerio. Si te dice: pero es que yo no tengo ministerio, dile: ponte a estudiar la Biblia. Todos, mis hermanos, tenemos un servicio para Dios. Estamos puestos para Dios. Claramente Pablo se refería al ministerio de Timoteo, era una carta específica a Timoteo. Pero el principio que podemos aprender aquí es que todos tenemos que ser sobrio en todo, tener dominio propio en todo, para que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Tenemos que soportar las aflicciones, tenemos que hacer obra de evangelistas, tenemos que cumplir con nuestro ministerio. Pablo dice en el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quiénes? A todos los que están dispuestos a acabar la carrera con gozo. Todos los que están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, para terminarla como el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Mis hermanos, acaben la carrera, acabemos la carrera, mis hermanos. Vale la pena centrar nuestras vidas en Cristo Jesús. Y como Pablo caminó, como Pablo enfrentó, no haciendo caso de nada, de aquellas cosas que quieran distraernos, no estimando nuestra vida preciosa para nosotros mismos, sino entendiendo que hay un propósito mucho mayor, que la carrera que estamos enfrentando no tiene propósitos inútiles y vacíos o temporales, sino que son eternos, espirituales. Aprendamos a correr la carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Amén. Pónganse de pie. Quiero terminar con este versículo, Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. Este es un pasaje que ha marcado mi vida durante todo mi cristianismo, desde que pude entender la responsabilidad que tengo de darle una respuesta a Dios. Está hablando el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna y le dijo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Y yo quiero que tú lo bajes a un nivel personal. El Señor te dice esto: yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. También conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a enfrentar. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Y subraya lo que sigue: sé fiel hasta la muerte. De eso se trata nuestra vida, hermanos. Sé fiel hasta la muerte, y después yo te daré la corona de la vida. Cuando hayas llegado a la meta, cuando hayas soportado la tribulación, los padecimientos, cuando hayas enfrentado las dificultades y las tentaciones, cuando hayas mantenido tu mirada puesta en Cristo Jesús, cuando hayas llegado a la meta sin permitir que nada te desvíe, entonces el Señor dice: yo te estaré esperando con la corona de la vida. Pero nuestra labor es ser fieles
¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Cuántos están muertos aquí? Necesitas ser fiel. Si estás vivo, necesitas ser fiel. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cierra tus ojos. Dile: Señor, gracias porque puedo estar participando de esta carrera que tú has puesto delante de mí. La vida cristiana, el ser tu hijo, el vivir por ti y para ti. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, no importa lo que estén hablando de mí, planeando en contra de mí, no importa las dificultades que pueda enfrentar, sea la vida, sea la muerte, sean principados, potestades, sea peligro, espada, hambre, desnudez. No importa lo que esté enfrentando, no quiero hacer caso de ninguna de estas cosas que puedan distraerme con tal de acabar mi carrera con gozo. No quiero estimar preciosa mi vida para mí mismo o para ti misma. Dile: Señor, yo quiero que mi vida sea valiosa en ti. Ser como una vasija de barro que en su interior lleva ese tesoro glorioso y precioso que es tu presencia, es tu palabra, tu evangelio. Porque tú eres el que le da valor a mi vida. Y yo te lo debo, Señor, te debo todo a ti. Nada, Señor, me va a apartar de tu amor. Ese amor que me sustenta y me sostiene para permanecer durante todos los días de mi vida firme, corriendo con paciencia esta carrera, con los ojos puestos en ti, amado Jesús, el autor y consumador de mi fe. Gracias, Señor. Yo quiero perseverar en tu voluntad. Y no vamos a parar, Señor, hasta llegar a la meta. No vamos a parar, Señor, porque no corremos una carrera sin propósito. No corremos con fines personales, egoístas, sino que lo hacemos para un propósito eterno y glorioso, para obtener una corona incorruptible, por lo cual vale la pena acabar la carrera, para obtener aquella herencia incorruptible e incontaminada, inmarcesible. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Queremos ser fieles en todo, Señor, y decir, como el apóstol Pablo, después de sus muchas tribulaciones: ya estoy por ser sacrificado, ya estoy por morir, me queda poco tiempo de vida, pero estoy gozoso de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Estoy gozoso de lo que el Señor ha hecho a través de mi vida, aún a pesar de todo lo que pude haber enfrentado. He peleado la buena batalla de la fe. Fue dura, fue difícil, dolorosa quizá. Me siento fatigado y mi cuerpo desgastado, pero he guardado la fe. He guardado la fe. Ahora, Señor, recíbeme en tu presencia y que pueda escuchar yo esas palabras: buen siervo y fiel. Toma la corona de la vida, porque venciste por mi espíritu. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Ya no vivimos nosotros, sino que vives tú en nosotros. Y
lo que resta de nuestra vida queremos vivirla, no en la carne, no en los deseos de este mundo, no en los deseos de los ojos, ni en la vanagloria de la vida, sino en tu evangelio, en tu palabra, Señor, en tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que guardes nuestras vidas, guarda a cada uno de mis hermanos, sus pensamientos, su corazón, y llénalos completamente de ti. Queremos acabar la carrera y darte toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu paciencia. Recibe toda la gloria, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Mis hermanos, pues tenemos una carrera por delante. ¿Cuántos están dispuestos a seguir avanzando en esa carrera? ¿Sí? Con los ojos puestos en Jesús, hermanos. Amén. Pues que Dios les bendiga. No se olvide de votar el día de hoy. Y el que gane no nos va a impedir seguir la carrera, porque nuestra carrera es mucho mejor, mucho mayor. Sale, no te distraigas, que ganó la Xochitl, que ganó la Claudia, que ganó el Maines. Tú no te distraigas. Tú vota por el que tú creas que es mejor, pide la dirección de Dios, ten paz en eso, y tú preocúpate por mantener tu mirada puesta en Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos la próxima semana, sale la próxima reunión. Muchas gracias, hermanos.